Vale, de acuerdo, muchas gracias, Manuel. Eh, bueno, antes de empezar, bueno, se ve la presentación antes de nada, no hay problema, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, se Muy ve, bien. se ve. Bueno, agradeceros la invitación, que siempre es un placer compartir con vosotros, sobre todo las tardes, que suelen ser por la tarde, ¿vale? Que gracias a Cajamar y a Manuel han hecho posible esta serie de webinars, ¿no? Y nos han invitado a esta tercera sesión. Como bien ha dicho Manuel, pues continuamos un poco Juan ha hablado sobre sensores, sobre todo. Aquí vamos a seguir el siguiente paso, que es coger la información de esos sensores y utilizarla para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, empezamos por la premisa de que es imposible tomar buenas decisiones si no tenemos datos, ¿vale? Como si compramos una casa, si compramos un producto, si tenemos una decisión sobre arreglar o no algún aparato, siempre necesitamos datos, ¿vale? Eso partimos. Entonces, tomamos los datos como piezas de información, ¿vale? Y en la agricultura podemos generar, aunque hasta ahora no es costumbre generar datos, se pueden generar grandes cantidades de datos desde distintas fuentes. Quizás estamos más acostumbrados, sobre todo en la agricultura, como al ser de Almería, pues me centro un poco más en la agricultura intensiva, la agricultura bajo invernadero, pero bueno, se puede aplicar perfectamente a cualquier otro tipo de agricultura, ¿no? En la mayoría de las tecnologías que vamos a hablar que voy a hablar en la presentación. Me centro, se pueden medir variables climáticas interiores, muchos temas de fertirriego, como ha comentado Juan, de suelo, de nutrientes, etcétera, etcétera. También en el invernadero, por ejemplo, tenemos muchos actuadores, también en el exterior, pues calefacción, ventanas, etcétera, que se puede medir si están utilizándose o no, ¿vale? Además, podemos medir el crecimiento del cultivo de muchas formas, ¿no? Lo típico sería medir el peso de los frutos, pero también se puede medir la altura de la planta, el índice de área foliar, la materia seca, la materia húmeda, podemos tomar muchos datos del propio cultivo, ¿no? El diámetro del tallo. Además, hay otras mediciones que cada vez se van imponiendo más, como por ejemplo la temperatura o la humedad que tienen las hojas, para que afecta a ciertos parámetros, las dimensiones físicas de los órganos y también, pues, si la existencia, la presencia y la cantidad de plagas y enfermedades, ¿no? A través, sobre todo, de visión artificial, ¿vale? Además, ¿qué más datos tenemos? Tenemos datos del cuaderno de campo, que si se hacen tratamientos, si cuándo se planta, qué tipo de semilla, qué variedad, el marco de plantación, tareas de cultivo, las podas. Todos los datos se pueden almacenar en un cuaderno de campo, en este caso vamos a suponer digital, y podemos tomar parte, o sea, usarlo para tomar decisiones, ¿vale? Además, tenemos otros datos externos de empresas de terceros o servicios que nos da la administración, como son la predicción de clima, los tableros de precios, las compras de almacenes, los software de subasta, etcétera, etcétera, que toda esa información, como veréis un poquito más adelante, se puede utilizar para decidir qué hacer con nuestro cultivo, ¿vale? Al final, el primer paso es tener datos. O sea, cuanto más datos tengamos, mejores decisiones vamos a tomar, ¿vale? Siempre que sean datos buenos y fiables, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos los datos y los contextualizamos, los tratamos y se pasan a ser información, ¿vale? Información sobre el cultivo, información sobre el invernadero, ¿vale? A estos datos les vamos a aplicar el conocimiento adquirido, la experiencia o el conocimiento de que nos den terceros, como pueden ser los técnicos que asisten al agricultor, para, al final, el objetivo final es tomar una decisión. Regar, no regar, abrir las ventanas, no abrir, encender la calefacción o no encenderla, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Sobre todo en agricultura protegida, sobre todo en agricultura de invernadero, tenemos no es todo tan sencillo, porque tenemos muchas variedades que entran en correlación, que están muy relacionadas entre sí, y además tenemos el cultivo que cambia por un factor que es la genética, ¿vale? Que por especie, por variedad, cambian mucho las condiciones, las necesidades, y todo eso nos condiciona a la hora de tomar decisiones, ¿vale? ¿Qué proponemos?
o qué se propone? La toma de decisiones a partir del apoyo en modelos, ¿vale? ¿Qué modelo a partir del apoyo en modelos que podemos utilizar luego para obtener inteligencia artificial o decisiones automáticas o un invernadero autónomo, ¿vale? ¿Pero qué tipo de modelos nos encontramos? Nos encontramos modelos fundamentales que están basados principalmente en ecuaciones físicas, químicas, biológicas, que todos conocemos, que hemos dado desde empezar a dar desde pequeños y que conocemos algunas de ellas y que otras pues se encuentran en ellas, ¿vale? Y otros que son modelos basados en datos, que necesitamos los datos y que están basados en una estructura fija, ¿vale? Que ahora veremos, ¿vale? Los primeros suelen ser modelos complejos, ¿vale? Basados en ecuaciones diferenciales. Además, requieren mucha experiencia y conocimiento sobre el proceso para poder aplicarlo. Lo bueno que no se necesitan tantos datos, porque parte de la información está ya en las ecuaciones que utilizamos, ¿vale? Y, sin embargo, como último punto sería que se pueden generalizar. Quiere decir que si los generamos para una provincia, por ejemplo, Almería, o para un invernadero concreto, se pueden generalizar y trasladarlo a otros invernaderos de otras provincias o de la propia Almería, ¿vale? Sin embargo, los empíricos son estructuras fijas, ¿vale? Que suelen ser muy simples, como una regresión lineal, o mucho más complejos, como redes neuronales, etcétera, que algunos habréis escuchado, sobre todo porque están muy de moda, ¿vale? Son muy sencillos de obtener, no requieren apenas conocimiento sobre el proceso en el que se va a trabajar, dependen de los datos, exclusivamente de datos, con lo cual requieren muchos datos, ¿vale? Y de diferentes situaciones, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente se generan estos modelos para un lugar determinado, para un invernadero determinado, y es muy difícil trasladar este modelo a otro sitio, ¿vale? Porque están generados sobre los datos de ese lugar, ¿vale? En el debate de cuál usar es difícil, ¿vale? Hay investigadores o empresas que utilizan uno, hay otras que utilizan otro, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, decidimos trabajar con modelos fundamentales, ¿vale? Pero que modelos fundamentales hay de muchos tipos, ¿vale? Hay ecuaciones más o menos simples, ¿vale? Que se pueden programar fácil, como la que propone Bayening en uno de sus múltiples libros, ¿vale? Que funciona muy bien, sobre todo en invernaderos del norte, ¿vale? Del centro de Europa. Y luego, pues, otras propuestas como la que proponemos nosotros, que es un poco más compleja, que lo hemos aplicado a invernaderos de distintos sitios y que también funciona bien, ¿vale? Como la de Bayening, ¿de acuerdo? Como veis, hay casos para todo tipo. En los empíricos, pues el problema, es que, como he comentado, es que son difíciles de trasladar. De trasladar de un invernadero, tienen un régimen muy local, ¿vale? Y entonces son difíciles de aplicar a otros sitios. Simplemente pues tendríamos que aplicar de nuevo el hecho de obtener el modelo, ¿no? De realizar un nuevo modelo, ¿vale? Además, tenemos el problema de que la agricultura se caracteriza por una cantidad pequeña de datos. Estamos hablando sobre todo en Almería, pero cada vez tenemos más, pero todavía tenemos una pequeña cantidad de datos, ¿vale? Si tuviéramos una cantidad grande de datos, lo que hablamos de Big Data, etcétera, etcétera, o Medium Data, o todo lo que está de moda en los últimos años, se podría aplicar este tipo de modelos y se podría aplicar incluso en aplicaciones que no tenemos, para la redundancia, que no llegamos ni a imaginar, ¿vale? Para predecir cultivos, para predecir cuando la cosecha óptima, clima, etcétera, ¿vale? Hay tendencias que mezclan los dos tipos de modelos y sobre todo, ¿para qué podemos llegar a utilizar este tipo de modelos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué proponemos qué podemos sacar de este tipo de modelos, ¿vale? Vamos a partir de que tenemos una serie de sensores instalados en un invernadero y además conocemos las principales características del cultivo y del invernadero, ¿vale? Si aplicamos un modelo de crecimiento, de un modelo que estima el crecimiento de cultivo a partir de las condiciones interiores, en este caso de un invernadero, o exteriores si fuera un cultivo externo,
pues aplicado a tomate, pimiento, pepino o la vid o el olivo, que son cultivos con los que ya hemos trabajado, podemos estimar el crecimiento, ¿vale? Estimar el crecimiento del cultivo y luego compararlo con el real, ¿de acuerdo? Si además esos mismos datos de sensores, o sea, si tenemos datos de sensores exteriores, ¿vale? De una estación meteorológica exterior y las principales características del invernadero, pues superficie, altura, tamaño de ventanas, etcétera, etcétera, y utilizamos modelos de clima, modelos que nos permiten estimar el clima interior del invernadero dependiendo de las condiciones exteriores, pues podemos tener ese clima y utilizarlo incluso para predecir el crecimiento, ¿vale? Si además incluimos en la ecuación, si incluimos en el sistema las predicciones de clima exterior que nos puede dar cualquier página, cualquier servicio que es de los que todos conocemos, como por ejemplo el AEMET, WeatherBeat, WeatherPro, el tiempo.es, muchos servicios que nos ofrecen esa posibilidad, ¿no?, de estimar el clima en un cierto horizonte, utilizando los modelos de clima de invernadero que habíamos visto en la diapositiva anterior. Podemos predecir lo que va a ocurrir en un invernadero, el clima de un invernadero en un horizonte, ¿vale? En un día, 2 días, 5 días, una semana, un mes, ¿vale? En función de la predicción que tengamos. Si además también nos puede ayudar a estimar en qué posición colocamos cada actuador. Cada actuador me refiero a la calefacción, a la ventilación, al enriquecimiento de CO2, a la malla de sombreo, etcétera, ¿vale? Si a eso le unimos las principales características de cultivo, como puede ser la densidad, la especie y demás, podemos predecir lo que vamos a producir, por poner un ejemplo, en un horizonte, ¿vale? En una semana, en 2 semanas y todo eso, ¿de acuerdo? Si además incluimos los datos los datos de los sensores que tenemos dentro del invernadero, podemos ayudar a mejorar cada día esas predicciones, ¿vale? Por otra parte, podemos tener además modelos de fertirriego, con lo cual podemos predecir las necesidades de riego y las necesidades de algunos nutrientes. Por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio, por decir algunos, ¿vale? Necesidades en los próximos días, ¿de acuerdo? Si tenemos modelos de enfermedades, podemos predecir qué va a ocurrir con las enfermedades, sobre todo las criptogámicas, si se van a dar las condiciones en los próximos días para que tengamos cuidado y evitar ciertas situaciones que pueden llegar a producir enfermedades criptogámicas, ¿vale? Si a ese modelo de clima le añadimos un modelo de consumo energético, quiere decir, como yo voy a utilizar en el clima de mi invernadero ciertos actuadores como la calefacción, puedo conocer cuánto consume cada actuador, ¿vale? Y eso me permite, si además conozco, si tengo energía renovable y conozco cuánto generan y además cuánto consume mi equipo, me permite una gestión eficiente de la energía, ¿de acuerdo? Si a esto se lo añadimos al CO2 o al agua, pues tenemos un paradigma que está muy de moda en los últimos años, que es el Nexus energía, agua, alimentación, que es controlar todos los inputs que entran a mi sistema para controlar la producción, ¿vale? Con estos modelos, lo que se genera, lo que normalmente la tendencia es a generar sistemas que ayudan a la toma de decisiones, ¿vale? Que por sus siglas en inglés es DSS, ¿vale? O sea, DSS, que es Decision Support System, ¿vale? Estos sistemas lo único que hacen es ordenar un poco todo el conocimiento que estamos hablando y ofrecer esa ayuda, ofrecer ese apoyo a la hora de tomar decisiones. También estos sistemas se llevan a la nube y se ofrecen como servicio que puedes acceder a ellos y enviar tus datos y recibir su información, ¿vale? Que ya es un poco el paso siguiente, ¿no? Una vez que tienes los datos, has generado los modelos, esos modelos te han ayudado, se han utilizado para tomar una decisión o para ayudarte a tomarla, pasa al siguiente paso, que sería automatizar
automatizar esa decisión que se convierta en que el equipo funcione de una manera determinada, ¿vale? Eso ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo se llama? Por una técnica que se llama control óptimo, que al final es, tenemos en cuenta todas las medidas usadas, tenemos en cuenta todo lo que consumimos, tenemos en cuenta todo lo que se genera de gasto en ese invernadero y todo lo que se genera de beneficio en un horizonte de un día, de 2 días, de una semana o de un mes, y se toman decisiones en función del beneficio final, ¿vale? Se toman, como ejemplo, sería una función de coste, que sería el beneficio final, que es lo que voy a producir por el coste, o sea, por el precio que me voy a vender, menos lo que me he gastado en producir eso, ¿vale? Y maximizando eso, tengo una decisión, ¿vale? Que es hacer que trabaje mi invernadero de una determinada forma. Luego, estos objetivos pueden variar, no tiene por qué ser siempre maximizar la producción, sino a lo mejor es optimizar el agua porque queda poca, como pasa ahora que hay mucha sequía, optimizar el agua, puede ser optimizar el CO2, puede ser optimizar la energía, ya depende del objetivo que tengas en el futuro, ¿vale? Y ahora, para finalizar las últimas 3 o 4 diapositivas, voy a mostrar un ejemplo de cómo hemos aplicado todo esto que he comentado a lo largo de la presentación, ¿vale? Pues, tenemos un invernadero que está situado en el IFAPA de la Cañada, ¿vale? Que tiene una serie de sistemas, humificación, deshumificación, CO2, luz artificial, malla de sombreo, calefacción, riego, evidentemente, y tiene 7 estaciones meteorológicas internas y dos que nos permiten medir fuera del invernadero, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de esto es utilizar exclusivamente energía renovable, ¿vale? Para eso tenemos el sol, ¿vale? La biomasa y el agua de mar, ¿vale? Porque estamos cerca de la universidad, estamos cerca bueno, en este caso el IFAPA de la Cañada está cerca del mar, pues tomamos agua del mar, ¿de acuerdo? El sol nos sirve para producir a través de fotovoltaica y de almacenamiento en baterías, nos sirve para producir la electricidad que se necesita, ¿vale? Además, la biomasa también nos ayuda a producir calor, ¿vale? Pero producir calor que se necesita sobre todo en invierno o se necesita para otro equipamiento, ¿de acuerdo? Además, hemos instalado paneles solares térmicos que nos permiten, a partir del sol, pues, también tener calor, ¿vale? También tener energía calorífica. También tenemos una bomba de calor que produce calor y frío utilizando la electricidad de los paneles fotovoltaicos, ¿vale? Y también tenemos almacenamiento de frío y de calor, ¿de acuerdo? Por otra parte, de la combustión de la biomasa, almacenamos el CO2 resultante de la combustión, pero no contaminamos, en un sistema patentado de almacenamiento de carbono activo que almacena el CO2 y libera el resto de gases, ¿vale? Con lo cual tenemos CO2 para enriquecer. Además, añadimos un CO2 líquido como apoyo al sistema, ¿vale? El agua de mar lo hacemos pasar por un sistema de ósmosis inversa que nos produce salmuera, que es contaminante, y también pues, agua osmotizada, ¿vale? La salmuera que es contaminante la hacemos pasar por otro sistema que es de destilación por membrana y que produce agua destilada y luego ya un producto comercial que es la sal, ¿vale? Simple secado y se obtiene sal, ¿vale? Para las carreteras, etcétera. Con lo cual, estamos produciendo para el invernadero casi todo lo que necesita, que es electricidad, agua, frío, calor y CO2, ¿vale? Para mejorar la producción a través de energía renovable, ¿vale? Luego tenemos unas conexiones a los distintos equipos y además en el mismo centro de investigación tenemos producción por microalgas, que utilizamos las microalgas para utilizarlo como nutriente dentro del invernadero y toman el drenaje y algunos residuos para producir biomasa, ¿vale? Las microalgas. Este sería el mapa de dónde están todas estas instalaciones, ¿vale? Ahí en el IFAPA de la Cañada. Es una imagen de Google Earth, donde está situada. Y ahora, todo ese equipamiento tiene la característica de que como todo equipamiento, genera datos, pero esos datos se pueden compartir. Esos datos los podemos usar todo sistema
que se ha instalado en esa finca experimental es interoperable. Quiere decir que yo puedo adquirir los datos a mi sistema y además puedo mandarle señales para que se active, para que riegue de una forma o para que active la calefacción de otra forma, ¿vale? Lo hemos pedido así para poder integrarlo en nuestro sistema, poder tomar decisiones y darle la señal que corresponda en cada momento, ¿vale? Además, integramos todos los servicios externos que hemos comentado, ¿no? Como por ejemplo la predicción meteorológica. Una vez que integramos todos los datos de todo el equipamiento que hablamos, pasan a una nube, pasan a una nube privada donde se almacenan y se tratan, ¿vale? De ahí los datos que son necesarios para los modelos pasan a los modelos, ¿vale? Pasan a otra nube donde están los modelos, se ejecutan y los resultados de esas decisiones, o sea, de esa ejecución de los modelos, pasan otra vez al equipamiento para tomar las decisiones individuales por cada equipamiento, ¿vale? También se pueden mostrar las decisiones en una aplicación para que el agricultor las tome por sí mismo o sepa los resultados, conozca los resultados de los modelos, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que quería contar.